Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Sembrar Valores. Soy Piki Juliano y estoy feliz de reencontrarme con ustedes en este nuestro living. Hoy vamos a meternos en el mundo de la maternidad. Y no solo la maternidad en general, sino un tipo de maternidad particular que es la adopción. Nos metemos en el mundo de ser madre, padre, una familia con hijos adoptados. Está con nosotros Eugenia Cabó, ella es psicóloga y es mamá de 5 varones. Increíble su historia. Vengan, acompáñennos a nuestro living a interiorizarnos de este maravilloso mundo de la adopción. Estamos entonces con Eugenia Cabó y vamos a meternos en el mundo de la maternidad, en este océano tan divino de la maternidad. Gracias, Eugenia, por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a vos, gracias por esta invitación y haberme convocado de hablar de algo tan lindo y tan transformador como es la maternidad. Maternidad y adopción, que es un mundo también. Así de la mano son increíbles. Eugenia, contanos un poquito cómo fue tu camino. Bueno, ser mamá. Mi camino se inicia hace muchos años atrás. Me casé a los 21 años con Néstor, así que hace más de 25 años que estamos juntos y soñábamos en ese noviazgo en formar nuestra familia y tener muchos hijos. Sí. Soñábamos de la manera que uno más o menos lo va como incorporando a lo largo de la vida, con casarnos y tener nuestros propios hijos. Claro. Pero la vida tenía otras sorpresas para nosotros y nuestro sueño y anhelo de ser padres nos llegó de esa manera. Así que tuvimos que atravesar por un largo camino que fue de muchas pérdidas de embarazo, de diagnósticos, y te estoy hablando hace muchos años atrás, entonces Claro. por ahí también hoy la ciencia ha avanzado bastante, donde nosotros teníamos dificultad de retener el embarazo, así que como que atravesar esos momentos tan dolorosos a su vez nos permitió ir transformándonos como personas, ¿no? Actualmente sos mamá de 5 y... Actualmente soy mamá de 5. Y en ese camino entonces hubo también otros, ¿no? En ese camino hubo otros. Wow. Así llegamos como después de estos procesos, como te decía, de dolor y de transformación, a empezar a pensar otras posibilidades y abrirnos el corazón de este deseo genuino y que la maternidad y la paternidad no es exclusiva de lo biológico. Claro. Y ahí se nos presenta este mundo de la adopción, que es un modo diferente de construir familia y de ser padres, y la verdad que es maravilloso. Me dijiste algo que me parece trascendente, tal vez todo empieza ahí, abrir el corazón a esta opción, ¿no? Exacto. Sí. Porque uno está como tan metido en la maternidad y la paternidad biológica que cuesta, ¿no? Entonces cuesta abrir como estas otras puertas y la verdad que para nosotros fue algo natural. Habíamos tenido la experiencia, mi mamá había ayudado a una familia sustituta, entonces había llegado Martina a nuestras vidas, que compartimos con ella un año y después fue entregada en adopción. En tránsito, claro. Como familia, claro, hogar de tránsito, y la verdad que esa experiencia para nosotros fue muy conmovedora, y esa entrega y ese servicio y ese modo de construir un vínculo que no tiene nada que ver con lo biológico, sino con eso que uno va gestando día a día en ese encuentro. Claro. Y bueno, y así fue que empezamos a pensar la posibilidad de ser papás adoptivos, con todo lo que conlleva, entonces acercarnos a un juzgado, inscribirnos y empezar el proceso que yo digo que tiene que ver como un proceso de un duelo también de esto de ser papás biológicos. Claro. Y es un camino de preparación, ¿no? Entonces no tenemos esos 9 meses que nos preparamos con nuestro hijo dentro nuestro, y tenemos ese otro camino paralelo donde uno tiene que ir haciendo esta preparación de este modo diferente de ser familia, pensado por un otro, ¿no? Porque uno tiene que pensar la adopción desde el mundo de ese niño, niña o adolescente que uno va a darle ese lugar de hijo, ¿no? Claro. Y que una vez que uno toma esa decisión lo es para siempre. Y la verdad que eso es, en nuestro caso, es maravilloso. Y fue una entrega, ¿no? Y así fue que llegaron nuestros 3 primeros hijos. ¿Y cómo fue? ¿Fue muy largo ese proceso? ¿No? ¿Lo vivieron esperanzados? ¿Llegaron los 3 juntos? Contanos un poquito de eso. Bueno, el proceso, siempre que uno lo está transitando, también viene como la ansiedad de la mano, ¿no? La ansiedad, los miedos. Sí.
Y eso fue acompañado también, acompañado por un terapeuta que nos acompañó como pareja en esa preparación, que creo que es muy importante, claro, ¿no? Porque como que nos va habilitando y nos va preparando para ahijar de este modo diferente, mientras esa carpeta y ese legajo iba avanzando, y así fue ese primer llamado del juzgado por Yair, nuestro hijo mayor, que hoy tiene 21 años, que en ese momento tenía 2 años y medio. Y ahí fuimos, el corazón nos explotaba. Por Dios. Y ahí fuimos a ese encuentro y a ese primer proceso de vinculación, que yo digo que ahí se produce también como una magia, ¿no? Y es un encuentro trascendental, que creo que él nos adoptó antes, fue como mutuo, ¿no? Porque siempre lo cuento y estábamos en el hogar entrevistándonos con la directora, que nos empezaba a contar un poco de la historia de él, de sus características, de lo que le gustaba. Y era la hora del almuerzo y esos venían, ¿no?, del jardín, de la combi, al hogar. Entonces la hora que ya llegaban un poco cansados, chinchudos, y había una mesa larga. Y nos sentamos, yo me senté en la mitad de la mesa y Néstor ayudaba a las colaboradoras a servir la comida, el jugo. Y por supuesto que éramos demandados por todos los niños que estaban ahí. Todos nos preguntaban quiénes éramos y cómo nos llamaban. Y yo quiero que me sirva, y yo quiero que me des de comer. Y Yair había quedado último. Y de poco, él no sabía quiénes éramos nosotros. Y de a poco fue dando la vuelta a la mesa y viene y se sienta upa mío, de espalda. 2 años y medio. 2 años y medio. Qué ojito. Mi amor. Y desde ahí no nos separamos más. O sea, de ese primer encuentro, ¿no? Que después, bueno, terminaron la hora del almuerzo y salimos al patio del hogar y nos pusimos a jugar, y ahí empezó, ¿no? Bueno, vamos a casa y quiénes éramos. Y es un vínculo que como con todo hijo, ¿no? Nos conocemos y ahí se construye, pero desde esa espera y desde ese amor que uno tenía, ¿no?, que trasciende ese límite de lo biológico, es tan fuerte, tan profundo, que desde ese día formamos nuestra familia. Increíble. Y pasamos a ser sus papás, y él nuestro primer hijo, que revolucionó, porque además de primer hijo fue primer nieto, primer sobrino, primer hijo de nuestros grupos de amigos, así que fue el mimado de todos. Y vivíamos en Paraná nosotros, así que una ciudad más chiquita, que nuestra historia ya había llegado al oído de un montón, directa o indirectamente, así que íbamos paseando y conmovíamos el corazoncito de cada uno de los que nos iba viendo, con esa sonrisa de oreja a oreja, que nada, esas imágenes, cuando uno ve esas fotos, transmiten más que todo lo que uno pueda narrar con palabras, ¿no? Me imagino. ¿Y cómo llegaron después sus hermanos? Bueno, y después este matrimonio, esta familia que anhelaba tener más hijos, la verdad que la puerta de lo biológico la habíamos cerrado en nuestra última pérdida previa al camino de la adopción. Sí queríamos y seguíamos anotados para ser papás y familia por adopción, incluso de grupos de hermanos, pero bueno, a veces es un camino que demora y lleva mucho tiempo. Yair anhelaba a sus hermanitos, así que él a la noche rezaba y le pedía a Diosito que la llegada de sus hermanos, y así fue que en el 2007, o sea, ya habían pasado casi 4 años desde que Yair estaba con nosotros, en realidad llegó Mateo a los días de nacer, que también conmocionó a la familia. Qué cosa de loco. Un bebé, o sea, otro desafío. Otro desafío, el primer bebé, así que era una experiencia también totalmente nueva. Nueva, y sin esos, como yo digo, sin esos, cuando uno es mamá por adopción, no tenemos esos meses de preparación, así que cuando nos llaman, ahí sale la familia y los amigos a ayudar, ¿no? Entonces el que nos traía la cuna, el cochecito, la primer ropita, ese pañal, el llamado al pediatra, Hugo, y ahí viene, ¿no? Bueno, todo el primer control y bueno, y todo lo que implica, ¿no? Esto de tener un bebé en casa, y la adaptación de Yair a su nuevo hermanito, y él que quería llevarlo al colegio, que todos conozcan, así que también, ¿no? Eso de llevar y abrir las puertas,
¿no? A los demás que también, muchos no entendían cómo Yair tiene un hermanito si la mamá no había estado embarazada. Entonces, bueno, también yo digo que es como hacer psicoeducación de adopción cuando somos familias adoptivas, porque cuando uno va contando tu historia, vas abriendo también el corazón de otros a situaciones que a veces ni siquiera se lo habían planteado, porque no lo habían vivido cerca, porque es algo de lo que no se habla a veces mucho. Entonces éramos... Sí, tal vez el paradigma antes era esconderlo. Sí, total. Era como que no se supiera y no solo liberador, sino enriquecedor. Total. ¿No? Bueno, enriquecedor es cuando se sabe. O no era pensar que podían ser caminos también paralelos, porque el ser papá biológico tampoco es exclusivo, ni nos cierra la puerta a ser papás por la adopción. Entonces a veces la adopción, antes en los paradigmas anteriores, era pensado solo como cuando matrimonios como nosotros no podíamos ser padres. Y la verdad que hoy está como abierto a pensarlo en realidad no del lado de los papás que vamos a adoptar, sino del lado de los niños. Y que entonces podemos ser, y podemos incluso ser papás biológicos y dar la posibilidad a tantos niños que están esperando esta familia, ¿no? Que los aloje y los ahije. Entonces digo, bueno, cuánto también para seguir aprendiendo y abriendo estas posibilidades a hacer familias diversas. Y contanos, tenemos poco antes de la pausa, pero contanos cómo llegó entonces el tercer. Bueno, ahí yo digo, la vida tenía sorpresas y así como habíamos pasado tantos momentos y situaciones dolorosas, yo digo a veces en el libro, una frase mía es como salir del automático. A mí la vida me invitó como a todo el tiempo salir de este automático del cual uno veces viene programado. Se apoltrona, se acomoda. Y no nos planteamos la vida desde lugares diferentes. Así que ahí llegó Mateo. Y a los meses nos llaman que estaba Benjamín. ¿Y cuánto tenía Benjamín? Tenía días de nacer. ¡Ay, también, bebé! Así que ahí, que el pediatra cuando lo llamamos dice, bueno, acá están, bueno, mi marido le pidió... Mateo, ¿ya cuántos tenía? Casi 4 meses. ¡Ay, 2 chiquitos! Entonces me dice, bueno, son como unos cuasi mellis. ¡Qué increíble! Y yo digo las vueltas de la vida porque después, casi 10 años después, tuvimos mellizos. ¿Te preparaban para lo que venía después? Viste que las vueltas de la vida uno nunca las sabe y las sorpresas están siempre ahí, nuestro arcoíris. Increíble. Y así que ahí llegó Benja. Así que de ser papás de 1 pasamos a 2 y al muy poquito tiempo a ser papás de 3. O sea que esta familia estaba como colmada. Decíamos, bueno, la vida nos bendijo por partida doble en ese momento. Impresionante. Y la verdad que ahí íbamos con Yair en el triciclo, el cochecito, Benja en una mochilita, hasta que pasamos a ese coche doble y que íbamos sorprendiendo al que se nos iba presentando por delante porque decían, son mellizos. Y no, claro. ¿Y cómo? Y bueno, y ahí contando, entonces abriendo este camino, ¿no? Tan maravilloso de la adopción. Eugenia, vamos a tener que ir a la pausa, pero seguimos, retomamos retomamos los mellizos y tu libro, porque todo esto lo compartís para que otras, ¿no? Otras mujeres, otras parejas que pasan abrí mi corazón para contar la historia y habilitar a otros, ¿no? A que se animen o a que se sientan acompañados, porque a veces nos sentimos solos en el camino. No lo dudo. Quédense allí, retomamos en unos minutitos con Eugenia hablando de maternidad y adopción. Seguimos entonces con Eugenia, adentrándonos en tu historia, increíble, apasionante. Habíamos quedado que llegó Benjamín, el tercer hijo por adopción. Tercero, que pensamos que como Benjamín, como lo dice el nombre, iba a ser el más pequeño de la familia. Y la vida con los años tenía otras sorpresas nuevamente. Así que... Y contanos cómo fue. Tuvieron entonces 2 bebés con 4 meses de diferencia entre ellos. ¿Y cuántos años tenían ellos cuando vinieron? ¿No? Los mellizos. Bueno, los mellizos tienen 4 años hoy y hoy es el cumple de Mateo, del segundo, así que hoy está cumpliendo 16 años. Feliz cumple, Mateo, para cuando lo veas por tele. Así que tenían 11 años con la llegada de sus hermanos. Increíble. Sí. Hoy entonces, y ellos, contanos un poquito cómo fue, porque me imagino que después de 11 años, ¿de verdad creyeron que era Benjamín el último? Sí, creímos que Benjamín era el último, seguimos anotados un tiempo más en la lista de adopción. Bueno, dijimos, la vida no nos volvió a presentar una posibilidad, siempre quedó abierta la posibilidad de seguir y si nos llamaban o nos convocaban, ahí estábamos. O en esas convocatorias que a veces salen, siempre el corazoncito estaba.
Y decíamos, bueno, la vida ya nos bendijo, ya tenemos nuestros 3 hijos. También a veces uno tiene que ser generoso y pensar en esos otros papás que están esperando. Claro. Así que, bueno, yo como psicóloga siempre estaba como conectada, entonces siempre iba a alguna charla, alguna reunión. En Paraná no hay tantas ONG o fundaciones que trabajen. En Buenos Aires hay un poco más, acompañando a familias por la adopción. Ajá. Yo creo que el deseo siempre quedó ahí de seguir siendo padres y de tener esta familia. En su momento habíamos soñado con tener 5 hijos, que fíjate vos, mucho tiempo después el deseo fue concretado. Y había un dibujo que hoy lo busqué y que había quedado en el baúl de los recuerdos, donde en ese noviazgo, allá en el 97, mi marido había dibujado una casita, él estudiaba ingeniería. Sí. Entonces ahí queriendo conquistar, me acuerdo que viendo una revista de decoración dibujó una casa con nuestros 5 hijos. ¡Ay, no! ¿En Sí, serio? ¡Qué fuerte! Y bueno, y 20 y pico de años después, ese sueño fue cumplido. ¡Qué increíble! Igual después de haberlo adoptado a Benjamín, bueno, uno ya se convirtió en esta familia y en estos padres. Teníamos para entretenernos, vivíamos en Paraná, entonces entre el club, las actividades de los chicos, bueno, algunos con sus tratamientos y acompañándolos, y el colegio, y mi rol de psicóloga y mi marido trabajando. Y muchos años después, a mis 40, tuvimos la sorpresa de que yo estaba embarazada. Sin hacer nada, sin haber hecho ningún tratamiento. Tenían que llegar. Ahí fue como un shock. Que me imagino. No puede ser. Increíble. ¿Cómo contarle a los chicos que mamá y papá, después de tanto tiempo, estaban esperando un hermanito? Así que ahí fue como una conmoción para todos. Y ahí yo vengo a Buenos Aires a una especialista y nace Juan antes de tiempo y falleció a los días de nacer. Pero es, como digo yo, una estrella que está en el corazón de todos, como los dicen a veces estos bebés estrellas que vienen a marcarnos hacia fuego y que aunque uno no los ve siempre están. Y si bien el dolor nos atravesó a todos, y esta vez a todos como familia, ya no solamente como papás, sino como papás y hermanos, fue una experiencia transformadora y que nuevamente pudimos pasar del dolor al amor, y que ese amor que Él vino a marcarnos encendió nuevamente la llama de este deseo de ser papás. ¡Qué fuerte! Y a los años nuevamente, a los 2 años, casi 3, la puerta nos estaba golpeando y nuevamente estábamos esperando un hijo. Y esta vez, para la sorpresa de todos, no era un bebé, sino eran 2 y eran mellizos. ¡Qué fuerte! Así que eso que habíamos pasado hacía 11 años con la llegada de los diferente a de Mateo y de Benja, pero que la vida nos había preparado como a ser papás de mellizos, venía esta vez del lado de lo biológico. Impresionante. Así que esta mamá de Paraná nuevamente se tuvo que trasladar a Buenos Aires y transcurrió todo mi embarazo estando internada. Así que riesgo. Sí, porque era un embarazo de riesgo. Así que esas 4 paredes del sanatorio pasaron a ser nuestro hogar. Así que ahí estábamos revolucionando un poco el sanatorio, porque estos entrerrianos que venían con el mate, con los 3 hijos que venían los fines de semana. Claro, me imagino. Iban y venían. Ellos iban y venían, se turnaban con mi mamá. O sea, si la abuela estaba con ellos, mi marido estaba en Buenos Aires, y mi marido iba a Paraná, y la abuela venía a ayudarme y a estar. Por eso yo digo, ¿no? Esas enfermeras y hasta las mucamas pasaron a tener como conmigo un rol. Y sí, una familia. Eran como mi familia, así que teníamos como una rutina armada, porque era la que venía a ayudarme con el desayuno, la que me ayudaba después, el control del embarazo. Y nacieron bien. Y nacieron bien. Nacieron antes de tiempo, porque era un embarazo que igual tenía muchos controles. Nacieron de 31 semanas. Así que ahí teníamos como una nueva experiencia y desafíos, aprender a ser papás en neonatología. Estuvieron 40 días internados. Así que también es una experiencia diferente, donde uno hace como esa gran familia, ¿no? Con todos los otros papás que estábamos en la neo. Pasando por lo mismo, donde festejamos juntos esos gramos, cada avance, cada día. Así que esa espera, ¿no? Para ese alta. Y cuando llega ese momento te dan el helado, que es el alta. ¡Ay! Como que ese susto que nos vértigo, decir, bueno, y ahora tengo yo. Y ahí aprender, ahí fuimos acompañados, así que impresionante. Tanto los médicos como las enfermeras, y aprendimos a ser papás de 5. Y tengo miedo de que se nos acabe el programa sin hablar de Caminos de Mamá y de tu libro, porque toda esta historia personal tan rica no te la quedás, no queda en puertas adentro, familia con Néstor y los chicos, sino que la volcaste, ¿no? ¿Qué pasaba? Es como, esta historia siempre quedó
como yo digo, siempre bajo candado, bajo llave de los íntimos que nos conocían, claro. salvo esos llamados o esos que uno iba como acompañando que se nos presentaban. Y siempre que uno contaba nuestra historia, iluminabas el camino de alguien más. Claro. Con la pandemia nos mudamos a Buenos Aires por trabajo de mi marido y se abrió esta nueva etapa, digo yo, en mi vida. Y fue ahí los inicios de Caminos de Mamá, y fue donde unir estos dos caminos, ¿no? Este servicio de la maternidad que estuvo presente en mí siempre, claro, y uniendo este puente con mi rol de psicóloga. Así que ahí se gesta Caminos de Mamá, y volcar mi historia para abrir el corazón de otros, para iluminar el camino, porque a veces necesitamos quienes nos sostengan, claro, quienes nos ayuden, ¿no? Y nos acompañan, esos bastones que uno necesita en momentos de dolor. Muchas veces es el miedo el que, sí, de hecho, en general, es el miedo el que hace que no nos abramos, total, ¿no? Sí. Y que otro venga y te cuente y te, sí, muestre lo iluminador que es. Sí. También el inspirar a otros, claro, que aún en los momentos de mayor dolor, ¿no? Que a cada uno se nos presenta de diferentes maneras. Como yo digo, nuestro arcoíris está, y a veces para llegar a ese arcoíris hay que abrirnos a nuevas posibilidades, y que ese arcoíris no va a llegar a veces de la manera que uno pensaba. Claro. Y que a veces hay que abrir el corazón y trascendernos, y que ahí están, ¿no? Nuestras luces esperándonos. Y así fue que llegaron mis 5 soles, que fueron mis grandes maestros y siguen siendo mis grandes maestras de esta familia diversa, de esta familia que todo el tiempo nos invita a salir del automático y a encontrar, ¿no? Dentro de este caos, de este bullicio de ser, claro, familia numerosa, nuestra propia armonía. Y me surge esta pregunta, porque tal vez es uno de los miedos. ¿Cómo viven el tema de que algunos de los hijos son adoptados, otros sí son biológicos? ¿Cómo lo viven entre ellos? El tema de la adopción, si lo hablan, lo charlan, lo viven, ¿cómo lo viven en la diaria? Porque es tal vez un tabú esta cosa, ¿no? Bueno, en casa no, en casa la adopción se habló desde el día que lo llegó Jair a nuestra familia, ¿no? De una manera muy amorosa y de una manera que ellos van entendiendo, ¿no? Entonces, claro, desde ese cuento de cuando son chiquitos, así que la palabra adopción en casa es una palabra muy natural. Así que ellos tomaron su adopción de una manera muy natural. Por supuesto que cada uno lo va elaborando a lo largo de la vida y según las etapas evolutivas de diferentes modos. Claro. Y en nuestro caso más, porque a Mateo y a Benja les toca todo el tiempo estar diciendo, porque siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Son mellizos? Claro. Hoy son muy diferentes, pero a lo largo de la vida les ha tocado, no, claro, entonces somos hermanos adoptivos. Claro. Y ahí viene la segunda pregunta, ¿pero son hermanitos biológicos? No, somos hermanitos por adopción. O sea, somos hermanos, porque la respuesta de ellos, claro, en realidad somos hermanos. Claro, claro. Y mi respuesta te diría, los 5 son hijos. Claro. Y creo que desde ese modo que uno no los ha ido educando y les ha ido transmitiendo, para ellos es muy natural. Por supuesto que la llegada revolucionó a toda la familia, bueno, pero como hubiesen llegado siendo biológicos, claro, o siendo adoptivos, sí, claro, y hoy tienen ese vínculo maravilloso, que donde hay una pelea, los ves ahí tipo en bloque defendiéndose, y ahí va el hermano tras del otro y los más grandes protegiendo a los más chicos, o a veces viene el reto, no mamá porque los estás malcriando, o sea, depende del momento. Ah, bueno. Así que ahí a veces nos retan los mayores para que pongamos reglas a los menores. Jair el mayor es incluso el padrino de Simón, de uno de los mellizos. Igual. Claro, él era ya más grande cuando nacieron. Claro, sí, así que ahí orgulloso van ellos atrás de los melliz. Y no, y es un vínculo de una fraternidad que es maravilloso verlos. Por supuesto que después tenés en el medio alguna que otra pelea. Bueno, son hermanos, che. Porque no son hermanos, si no, no serían hermanos. Así que pasan de ese amor a esa pelea. Pero es maravilloso verlos y cómo se han incorporado y los ves a ellos. Increíble. Y cómo cuentan incluso su propia historia. Es lindo. Y contanos un poquito más entonces para cerrar, Caminos de Mamá, ¿haces acompañamiento entonces? Sí, Caminos de Mamá se inicia para acompañar a otros, no solamente en el camino de búsqueda de ser papás, para también, ¿no?, abrir esta posibilidad o esta puerta a ser papás y a elegir la adopción como un camino, claro, para formar familia, sino yo digo a veces cómo llegamos a formar familia desde el inicio de un camino y después empieza otro, ¿no?, que es el ser padres. Claro. Y ahí también estoy acompañando a muchas familias y a esto, a iluminar el camino del dolor, a que puede haber esa luz y pueda aparecer nuestro arcoíris y podemos abrirnos a este salir del automático que invito. Así que ahí está Caminos de Mamá, presentando mañana el libro, y vengo trabajando ya no solamente acompañando, sino mucho en adopción, en el consejo también
consultivo por adopción, y ahí formamos parte con un equipazo de un montón de ONG y fundaciones que acompañan en esos procesos preadoptivos, durante el proceso de adopción y después de la adopción, porque creo que es muy importante sentirnos acompañados. Y a veces, como a veces dicen, ¿quién cuida a los cuidadores? Claro. Bueno, ese llamado, ese sostén en los momentos difíciles, ¿no? Claro. Que por supuesto que se nos presentan como padres, y ahí estamos, ¿no? Acompañando. Eugenia, divino lo que hace. Felicitaciones. Gracias. La próxima que vengas, si venís, te traes a los 5. Me traigo a todos. Aparte, 5 son tus guardaespaldas. 5 varones Con llegaron, Néstor. así que sí. Tengo el equipo de fútbol Increíble. ahí. Gracias, Eugenia, No, de verdad, gracias a por vos. haber venido. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Un agradecimiento especial a Café Cabrales nuevamente, a Liquidambar, Ambientación de Eventos, a Unión Mujer, a Radio Amadeus, a todo el equipo técnico que estuvo aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Será hasta el próximo programa de Sembrar Valores.